Buenas tardes a todos, ¿estamos en vivo? ¿Ya estamos en vivo? Sí, 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 estamos en vivo. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta presentación del libro Un silencio prohibido con Antonio Ortiz en el marco de la Fiesta del Libro de la Cultura 2020 de la ciudad de Medellín. Un placer para mí estar aquí en compañía del autor, un grandísimo que admiro mucho. Cuando la editorial vio la oportunidad de estar aquí, no lo dé ni un segundo, y más en mi fiesta, en la fiesta de todos, no, en la Fiesta del Libro de la Cultura, que este año obviamente pues por temas conocidos sabemos que es un poco diferente, pero aquí estamos con el mismo amor de siempre. Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Anto, muy bien, muchas gracias a todos por los que están en estos momentos conectándose, gracias a Panamericana Editorial y bueno, es una lástima que esto no se haya podido hacer así presencial, porque pues yo amo Medellín y pues lógicamente hubiese querido estar allí compartiendo con todos ustedes, pero pues bueno, como ya lo mencionaste anteriormente, no se puede por estas razones y nada, pues la tecnología también nos permite esta clase de situaciones. Claro que sí. Antonio, para hablar antes de la obra, voy a hablar un poco de ti, voy a hablar a la gente que no te conoce, que creo que es poca porque eres un autor demasiado conocido en nuestro país. Antonio nace en Bogotá, estudia literatura inglesa en la Universidad de Arkansas en Estados Unidos y tiene una maestría en lingüística aplicada en la Universidad de Victoria. Y ya lleva muchos años como docente, como vicerrector de varios colegios. Y bueno, la pregunta con la que inicio es, ¿será que Antonio Ortiz es un escritor que enseña o es un profesor que escribe? Y ¿Cuál es esa pasión que es, siente, esa fuerza que es más notoria en Antonio? yo creo que esa me la he hecho yo varias veces también. Pues yo creo que siempre desde pequeño mi intención siempre fue, mi sueño recurrente fue el convertirme en escritor y siempre lo quise. Llego a la docencia por cuestiones de la vida porque digamos que yo quería estudiar cine y esa clase de cosas, pero en la época era muy costoso o no existían las facultades. No era tan fácil. Y yo tenía la alternativa de estudiar, digamos, de estudiar literatura y pues, pues entonces estudio literatura porque quiero escribir, pero pues me fui, digamos, lógicamente uno necesita, las cuentas no se pagan solas, entonces necesitaba un empleo y después de graduarme empiezo a tener en los trabajos como profesor de inglés y ahí me fui dando, me fui yendo por ese lado. Es algo que en 26 años me ha dado muchísimas satisfacciones. Es una cosa que sigo haciendo. Ahorita nos tocó desde la virtualidad. Pronto, más o menos en mes y medio, volveré a verme con algunos de los estudiantes ya presencialmente porque no permiten a todos. Pero pues es algo que me ha llenado de satisfacciones, además porque de ahí es que han salido todas estas bellezas. Ya, Antonio, fenomenal. Yo tengo una historia muy particular con usted y fue hace poco en cuarentena, viendo un live justo con la editorial, con Panamericana, y veo un montón de mensajes de estudiantes. Profe, lo extraño, profe, ¿cuándo vuelve? Profe, lo quiero ver, profe, lo recuerdo mucho. Y a mí me parecía eso sorprendente, porque uno de los profesores, sobre todo los del colegio, al menos yo no los quiero volver a ver. O sea, si uno se los cruza por la calle, no los saluda. ¿Sí? Uno como que quiere olvidarse de eso mucho. Y en este caso, no, yo, ¿qué tendrá Antonio de especial? Y obviamente cuando conozco tu obra y leo tus libros me doy cuenta que esa sensibilidad que hay, que de pronto se preocupa más por la persona que por el estudiante, por la nota misma, y eso me parece fabuloso. ¿Cómo ha sido, Antonio, ese aporte de la docencia en la escritura? Eh, bueno, es que lo que sucede es que yo creo que yo tengo como el efecto, no, el síndrome de Peter Pan. Yo no, en muchos aspectos yo no he crecido, me detuve siendo, creo que me quedé siendo un adolescente más, y entonces en mis clases, o sea, yo le hago bullying a mis estudiantes, yo los molesto con muchas cosas, y ellos también, o sea, ellos se burlan de mi larga cabellera, me hacen memes,
me molestan y todo, pero lo hacen siempre todo lo hacemos bajo digamos, como bajo esa mirada del respeto y del cariño, que es lo más importante. Yo trato de conectarme con mis estudiantes por una sencilla razón, y es que, así como tú, también tuve profesores que tenía más calor una pared, entonces era como la autoridad allá y no más, y entonces ese era pues como las personas que uno tenía que respetar, y muchos pasaron por encima inclusive de nuestra dignidad, en muchos aspectos cuando nos enseñaban. Y entonces yo no quería eso, yo siempre he querido enseñar conectándome con mis estudiantes, porque creo que lo valen como personas, y que muchas veces un muchacho o una chica no aprende, no porque no quiere, porque sea perezosa, sino simplemente porque no le hemos sabido llegar. Y eso es lo que hemos venido trabajando entonces durante estos 26 años, y así me he ganado la confianza de esas personas para que también me cuenten estas historias, que para mí es lo más importante. Pues o sea, en el sentido en que si yo creo que yo he tenido o he querido evolucionar como profesor, salir del aula para poder contar muchas cosas a través de los libros, y poder también contarlas a través, ya sea de estas charlas o a través de conferencias que pues en los años anteriores he estado en muchísimos colegios en diferentes países. Excelente, excelente. Ahora vamos a entrar un poco más en materia, vamos a hablar de literatura. Este cuarto libro que nos regala Antonio Ortiz, Un silencio prohibido, todos los libros anteriores con temáticas también juveniles, esas problemáticas que están todo el tiempo ahí, que son muy vigentes, que eso siempre va a estar ahí. Lo que decías ahorita de la adolescencia, de pronto cambia el contexto, pero los adolescentes siguen sufriendo los mismos complejos, las mismas sensaciones, la misma negatividad frente a muchas cosas. Entonces, de pronto usted, al no olvidar eso, también sabe cómo describir muy bien esas situaciones que enfrentan jóvenes como Amalia, ¿no? Entonces, sí, claro. Dale, tranquilo. Dale. No, tranquilo, no. Sí, no, sí. Lo que decía, pues, que el adulto, cada vez que va creciendo, va madurando, se va olvidando un poco de lo que fue, de lo como pensaba hace 15 años, 20 años, y no entienden, no tratan, no reconocen al adolescente de hoy día, y dicen, eso es que eso es rebeldía, no, es que usted es así porque le faltó cohete, es así porque le faltó correa, y no entienden que es que hay un proceso de que usted también pasó por eso. Entonces, de pronto uno cuando va creciendo se va olvidando de eso, y va asumiendo de que yo nunca fui así, yo nunca hice eso, yo nunca fui rebelde, nunca hice un berrinche, una pataleta, y eso es algo que hay que tener muy presente, ¿no? Total, sí, digamos que sí, nos pasa lo de Frodo en El Señor de los Anillos, ¿no? Que se pone el anillo y se le olvida para dónde va. Entonces, todos empezamos a hacer esa comparación de no, pero es que en mi época yo no sé qué, mi música era mejor, y realmente es que estamos siendo adultos del siglo XX enseñando, educando a chicos del siglo XXI, con toda esta tecnología, con la inmediatez, con la ansiedad y con la fragilidad con la que decimos que son frágiles, pero pensémoslo bien, si nosotros hubiésemos podido enfrentar una pandemia como esta y sentarnos 8 o 9 horas frente a un computador para recibir clases virtuales. Pensemos también en toda la presión de grupo y las cosas que les toca. No porque a nosotros nos hayan cogido en el colegio en un baño a golpearnos, o nos hayan hecho o nos hayan humillado y hayamos aguantado, quiere decir que seamos más fuertes. Hay muchos adultos con esos problemas, con esas heridas abiertas, que hayan sobrevivido es una cosa, pero es como si una persona la violan o le pasa algo malo y ay no, pero es que yo aquí estoy. Sí, eso no quiere decir que sea más fuerte, es simplemente que sobrevivió. Y yo creo que los chicos hoy son digamos, más frágiles en el sentido es porque como tienen tanta información y como tienen tanta inmediatez, entonces pues les cuesta más algunos procesos, pero los adultos somos los que nos desconectamos muchísimo de ellos. Excelente. Vamos a hablar entonces un poco más del libro, ya entramos un poco en contexto. Un silencio prohibido nos cuenta la historia de Amalia. Amalia es una adolescente de 17 años que está pasando su colegio de una manera tortuosa.
lleva al miedo a crear esa barrera llena de agresividad para enfrentar a todo el mundo porque no encuentra otra manera de enfrentarse a ello, que se le han cerrado las puertas, las oportunidades, incluso en la misma casa con un padre que leerlo cuesta, es doloroso. Más adelante hablaremos de la construcción de ese padre, y que encuentre una persona que le da una oportunidad y le da como, hey, un ultimátum, que uno muchas veces en la vida quisiera que una persona le dijera a uno, haga un stand-by y mire que usted todavía tiene oportunidad de salvarse de algunas cosas, de alguna manera, hagamos esto. O sea, puede recuperar algo que usted cree que está perdido. Es un libro doloroso, como repito, es un libro que cuesta leer en un contexto en el que uno entiende que eso le puede estar pasando a muchas personas justo ahora mismo, que no es una realidad que es ajena a nosotros. Y le voy a preguntar entonces, ¿cómo nace esto? ¿De dónde nace esta historia? ¿Cómo le martilla usted la idea de escribir sobre esto, sobre eso que es prohibido y es guardar silencio, de que hay que comentar las cosas, de que hay que abrirse si sea una sola persona para decir, hey, me está pasando esto, o sea, es necesario que alguien me escuche? ¿Cómo nace esta historia, Antonio? Bueno, es que hay una cosa supremamente importante en las otras historias. Yo había o he contado sobre las redes sociales y sobre las fiestas y sobre todo ese boom que es no sé, toda esta clase de cosas que pasan en la adolescencia hoy en día y pues que siempre ha pasado. Entonces, no sé, arriesguémonos a fumar marihuana, o sea, cuando empieza el despertar sexual y una cantidad de cosas. Eh, y yo quise hacer otra cosa que en este libro que fuera diferente, que tuviera como marco la violencia intrafamiliar. eh, digamos que la religión es transversal. Yo me acuerdo que por esa época también estaba releyendo Las cenizas de Ángela de Frank McCourt, y me acuerdo muchísimo que pues en la historia el personaje toma muchas decisiones basado en sus creencias. Entonces la religión se vuelve un personaje supremamente importante. Aquí sucede lo mismo. Aquí sucede que el personaje de Amalia es una chica que ha perdido su fe, y que su papá es un creyente y un fervoroso impresionante, de puertas para adentro, pero que de puertas para afuera, perdón, de puertas para afuera es creyente y de puertas para adentro es un monstruo. O sea, el alcohol domina su vida y hace que su familia, pues, digamos que viva todo ese sufrimiento con él. Eh, Empiezan siendo muy pobres, muy pobres, muy pobres, en un barrio en el sur de Bogotá, donde tienen una habitación donde el señor le echa llave a la señora para que no se salga porque cree que le va a poner los cachos. Cuando queda embarazada del primer hijo, entonces él no acepta que ese sea su hijo, y lo trata como tal. Y después nace Amalia, y como que el señor le toma mucho cariño a ella porque nace Amalia y empiezan a mejorar las cosas económicamente. Y entonces ya cuenta toda esa historia, y es esta chica que está en grado 11, que ya se va a graduar, pero que le dicen que tiene que hablar mejor dicho, el psicólogo le dice, o hablas conmigo o te vas a tener que ir del colegio antes de que te puedas graduar. Y ella, el miedo que le tiene a su papá, pues lógicamente decide hablar, claro que a escondidas, porque su papá pues la ha marcado con muchas cosas, tanto que ella cuenta que en sexto grado se orina del susto cuando le dicen que van a llamar a su papá. Y eso pues lógicamente es esta historia que lo vemos a diario, que empiezan así, después terminan escalando y terminan cometiendo un feminicidio, ¿no? Entonces son cientos de miles de mujeres en toda Latinoamérica, y muchas en el mundo que sufren de esta clase de situaciones con hombres, ya sea el papá, el hermano, el novio, el esposo, que se dejan dominar por esa violencia y terminan maltratándolas física y psicológicamente. Abordar el tema, ahí contaste a grosso modo la historia, que tiene un montón de situaciones que lo llevan a uno a los extremos, a odiar a unos personajes, amar a otros,
sufrí mucho con el psicólogo, porque obviamente no vamos a contar, pero me puse a sufrir y dije, maldito Antonio, ¿cómo nos hace esto? Pero entiende uno que es el contexto y que esa es la situación en la que tiene que vivir Amalia el psicólogo le pide a ella que algo muy difícil. Yo creo que todos contra uno, bueno, vale. Algunos contra uno, listo, lo soporto. Pero uno mismo, contra uno mismo, esa batalla, uno la puede perder o le cuesta mucho ganarla. Y enfrentarse uno a unas grabaciones, a unas cintas, a escucharse usted misma, a ensimismarse uno mismo en algo tan sincero como se vuelve una grabación, es tedioso. Yo le pregunto, ¿por qué con tanto medio tecnológico, por qué con tantas cosas que hay, por qué una grabadora, por qué grabarse la voz ahí y estar en esa medio de esa soledad? Hay una cosa supremamente importante y es que yo no quería que el libro tuviera, que digamos los personajes en el libro se vieran trastocados por la tecnología. Quería así ponerlos en esta época, pero que la tecnología no fuera el medio por el cual todos se comunicaran, sino que hubiese más cosas, que hubiese el mirarnos a los ojos, el poder, por ejemplo, grabarse. Yo cuando me senté cuando me daban la información sobre los personajes, digamos que yo los llamo las fuentes, la fuente le cuenta a uno y tenía, pues me habían entregado 170 y pico de hojas escritas en computador, que era pues, o sea, de las vivencias de estas personas. Yo empiezo a decir, bueno, ¿cómo conecto? ¿Cómo hago para que ella nos cuente la historia? Y entonces era buscar un poco digamos, esa parte. ¿Y qué hago yo? Pues bueno, pienso en que él le tiene que decir que lo haga a través de la grabadora y que la grabadora sirva para eso. Yo siempre he creído que nosotros todos deberíamos tener un diario. Yo lo tuve cuando era muy pequeño y de adolescente, pero no se podía decir en esa época que uno de hombre tenía un diario, porque entonces era que era el gay, que era la loca, que no sé qué, que no sé cuántas, y entonces me la hubieran montado y había sido terrible. Siendo adulto encontré que muchos autores y mucha gente tenía diarios y eso es algo importantísimo. Entonces, yo creo que digamos, yo le creé una bitácora para que ella pudiera, de verdad, era como sentarse a hablar consigo misma y poder contar toda esta historia. Y pues el Pablo, que es el psicólogo, es un personaje que creo que había que ponerlo ahí porque es ese personaje transparente, es un personaje que cree en lo que está haciendo, pero que pues lógicamente también tiene guardado ahí su secreto que inclusive en algún momento me llegaron a pedir que no lo publicáramos de esa manera. No la editorial, ¿no? Porque pues hay gente que tiene sus creencias y basado en sus creencias cree que eso no está bien, ¿no? Claro, Entonces, pues obvio. no le contamos a la gente más, No, para nada. pero, pero sí es eso, es desafortunado. Me parece sorprendente hablando de Pablo, el psicólogo, que no vamos a contar las situaciones que él afronta, pero en la situación que él está sumergido, tal vez lleno de miedo, lleno de inseguridades, con los secretos que si salen a la luz puede acabar con la vida de él, y aún así tratando de ayudar a otras personas. Ahí muestra también la nobleza de él y de cómo ayudarle a Amalia en medio de un problema y él teniendo otro, o sea, siempre queriendo estar bien o queriendo que la gente no pase por lo que uno pasa, casi siempre que tiene unos problemas similares, ¿no? Por eso como la comprensión que le da Pablo ahí y Amalia de cierta manera también se la retribuye y lo empieza a querer de una manera impensada, ¿no? Sí, ponte a pensar que Amalia no había recibido amor, no había recibido Sí, cariño. Ella en algún momento habla de que su corazón era de hielo, ¿no? Y que lo único que ella había recibido, es decir, tenía una mamá que era víctima y que pues del miedo pues lógicamente se paralizaba y no diga nada, no piense nada, no hablen. Un hermano mayor que había sido violentado todo el tiempo y una hermana pequeña que pues lógicamente
no tenía la forma de poder salir de todo esto. Entonces ese señor le muestra algo de cariño y ella pues desconfía al comienzo, pero después se va sintiendo, va como por pasos, ¿no? Va en creciendo, va como empezándolo a querer hasta que, pues lógicamente termina adorando a esa persona que le ayuda tanto, porque es alguien que realmente hace que logre y une muchos puntos. Es un eslabón en toda esa conexión de Amalia con su familia, con su pasado, con el presente. Es algo muy importante. Creo que es el personaje que ata absolutamente todo eso. Es impresionante. Yo, algo que le admiro mucho a la obra como tal, y en este libro se nota mucho, y es como olvidarse uno de que Antonio le está contando una historia, ¿cierto? Olvidarse de que está ahí el escritor pegado al libro y obtienen una voz impresionante, una voz que se logra, se identifica y logra uno convencerse, perdón, de que está leyendo a Amalia en este caso. Es impresionante. Si me deja, voy a leer algo, voy a leer Claro. unas lineecitas de una de las grabaciones que hace ella después de unos eventos desafortunados en la familia. Eso es entonces una nota de una de las grabaciones. Dice, no me preguntes cómo, pero sentí que él seguía siendo la misma persona. Solo hacía la dramatización y fingía el abrazar a sus hijos, besar a su esposa y sonreírles a todos los presentes, tratando de mostrarse un agradecimiento que no tenía. Muy dentro de sí había acumulado más rabia, más resentimiento, y solo era cuestión de tiempo para que esa ira explotara. Su mirada era la misma, fría y violenta. Abrió sus ojos, sus brazos hacia mí, pero no su corazón. Solo le bastaron 3 malditos días para que ese hedor alcohol lo perfumara de nuevo, para que sus manos estrellaran en la cara de mi mamá y para que sus gritos reventaran en el silencio de nuestra casa. Eso es asombroso, eso es brutal, eso es muy Ya me, crudo. ya me estremecí. Y eso es crudo, no lee eso es crudeza, eso yo creo que siendo padre, siendo esposo y escribir esas líneas deben de doler un poco también, ¿no? De Antonio debe parar un poco golpeado también de ese proceso. Sí, sí, hay una cosa supremamente importante sobre todo, digamos, cuando todos estos libros, es que yo siempre he terminado exhausto emocionalmente por muchas razones, porque conozco a las personas, porque uno se pone a veces en los zapatos de esos personajes y de lo que realmente les ha pasado. O sea, digamos que uno lo pinta un poquito más bonito de lo que sucede, ¿no? Porque Sí, pues claro. leerlo, escribirlo, no es lo mismo que lógicamente vivirlo. Y ver el dolor que llevan estas personas en el alma es mucho más difícil. Por eso después de haber escrito estos, escribí me pidieron un libro que no ha salido, no sé cuándo saldrá, que se llama Mientras el alma duerme, que es un libro, es una historia más romanticona, donde no hay nada de toda esta clase de cosas, un poquito para darme el descanso de eso. Y ahora estoy trabajando en una que sí me tiene extenuado. Y escribir eso es complejo, no es tan fácil como la gente cree, porque la gente dice, ay no, pero uno le dan la información y uno se siente y la escribe. Eso no es así, porque conlleva muchas cosas, muchísimas, en donde uno se abstrae y bueno, hay momentos muy difíciles para que realmente solo los vive uno con el libro. Eh, yo he llorado con ellos, con las Claro, diferentes, con las diferentes situaciones que les pasan, ¿no? sin lugar a dudas, debe ser un trabajo muy difícil. Lo digo, ¿cómo ha sido la recepción? Una pregunta personal, completamente personal. ¿Cómo ha sido la recepción de sus hijas frente a los libros? ¿Qué opinan ellas? Tengo una curiosidad gigante por saber eso. Bueno, cuando empecé a escribir Maleducada, nadie sabía que yo estaba escribiendo ese libro, ni mi esposa, nadie. Y yo les empecé a dar a mis hijas que estaban en esa época adolescentes, les empecé a dar capítulos del libro como para que fueran mirando, y entonces me decía, uy, pa, esto está muy chévere. Y un día sentada, recostada acá, mi hija estaba jugando ahí con un iPad
Y entonces le dije, oye, ¿por qué no dejas eso y te pones a leer esto? Y se puso a leer el capítulo y entonces cuando la veo llorando y se para y me abraza y me dice, oye, eso está muy bonito. Y yo, miércoles, yo no esperaba causar eso. Y después, ya cuando sale maleducada y ellas empiezan a acompañarme y toda esta clase de cosas, hay muchas cosas que me han compartido ya de grandes, de chicas universitarias, y me han dicho, eh, yo no entendía muchas cosas y a veces te criticaba a ti y a mamá por tales y tales cosas, pero me doy cuenta que tampoco, o sea, ser papá, ser mamá no es fácil. Y eso me ayudó bastante en tratar de comprender un poco más a los adolescentes, a pesar de que yo conviva con ellos y de que escriba sobre y para ellos, no es tan fácil llegar a comprender ciertas cosas y verlas que se sientan que los libros tienen un impacto no solamente sobre ellas, sino sobre sus amigos, sus amigas. Ha sido algo muy bonito que he podido compartir con ellas como padre, como escritor también, porque pues lógicamente la familia siempre le va a decir a uno que todo lo que uno escribe y lo que uno hace es bonito, pero más allá de todo eso sí ha sido unas experiencias muy hermosas porque me ha unido más con ellas. Excelente, eso es bellísimo. Yo creo que ver el resultado final y de sentir que eso lo hizo, en este caso el papá, de ser algo muy, muy bonito. Antonio, no sé si has visto alguna vez la película de Good Will Hunting con Robbie Williams y Matt, Matt Damon. Matt Damon, sí, 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 señor, Muy claro bueno. que sí. Hay una parte donde Robbie Williams le dice a Matt Damon, no es tu culpa, no es tu culpa, no es tu culpa, no es tu culpa, para tratando de desarmarle esa idea que él tenía ahí. Lo mismo hace Pablo con Amalia. Yo, sin lugar a dudas, cuando intenté leer esas partes donde Pablo le decía a Amalia, es que hay algo más ahí, no todo está perdido. Sin lugar a dudas pensé en esa película porque me pareció brutal. Esta relación de Pablo, que yo creo que yo invitaría a la gente a que lea el libro solamente por leer a Pablo. Yo creo que podría sacar 10 historias de Pablo solamente, diría, este personaje es icónico, es de lo mejor que he leído este año. ¿Qué tan doloroso fue escribir? Obviamente no vamos a hablar, pero qué tan doloroso fue cuando estabas escribiendo ver decir, este personaje de Pablo tiene que pasar por estas situaciones, que no me decir cuál, pero la sensación que tuviste tú cuando tuviste que darle el desenlace que le diste. Sí, hay una cosa supremamente importante y es que uno como autor, pues lógicamente tiene que pensar en los puntos de giro de las historias y eh, yo siempre les enseño a mis estudiantes que las historias, que cualquier historia que vean en la televisión, una película, en Netflix, va a tener una situación básica, unos personajes con conflictos, tanto internos como externos, un clímax, unas complicaciones y lógicamente una resolución. Entonces, una de las cosas de las que quise trabajar ahí era el poder hacer que el personaje tuviera ciertas complicaciones para que se volviera, digamos que se volviera más importante, se volviera un personaje más redondo, con más sólido, más estructurado, y necesitaba que le sucediera esa clase de situaciones porque digamos que hace que, que muchas cosas como que confluyan hacia eso, hacia él. Entonces son Amalia, sus amigos, digamos, las personas que lo rodean e inclusive el papá de Amalia, ¿sí? Entonces necesitaba que confluyera un poco en ese sentido. Por ahí están saludando en los comentarios, qué pena que tenemos. Aquí está Otelo Lee, que nos está saludando. A Dani, Un abrazo para Juli. sí, Dani Castillo, gran amiga, un saludo y Dani, abrazo virtual para los dos. No, por Dani es que estoy estudiando doblaje, por culpa de Daniela, Dani es talentosa, talentosa. súper talentosa. Uf, Aquí Uberney Zapata Patiño
Dice, ciertos traumas quedan en el subconsciente, sí, totalmente. Sorcilia Villero, saludos. Sorcilia Villero Paternina. Otelo nos dice, de Antonio he leído La extraña en mí y me encantó la intensidad de su narración para contarnos una historia tan desgarradora. Gracias. Violet Ote dice, totalmente de acuerdo, soy profesora y es vital ponernos en los zapatos de nuestros alumnos para lograr entenderlos y llegar a ellos. Y Otelo nos pregunta que cuáles son mis referentes literarios. Bueno, ya vamos a llegar ahí. Oh, para tenerlo en cuenta. Eres uno de los mejores escritores, en serio, felicitaciones, me dice Pablo Andrea Tique. Bueno, muchas gracias, muy amable, eso se recibe con mucho cariño. No, quería saludar a estas personas que están ahí participando y bueno, pues muchas gracias a Otelo, a Dani también, y bueno, y a las otras personas que están ahí que nos han hecho los comentarios. Ahora sí, qué pena. No, Que yo tranquilo, la pues palabra, si vamos a debo hablar tomar. de las influencias literarias de Antonio, tenemos que hablar de Dickens, de Hemingway, ¿verdad? Sí, digamos, fueron mis primeras. Yo me acuerdo muchísimo de Pygmalion de George Bernard Shaw. Para mí esa historia fue tremenda. Y digamos que digamos, también crecí con Tom Sawyer, con Huckleberry Finn, con la cabaña del tío Tom, crecí bueno, acá tengo varios, también con el de Stevenson, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero pues a mí, por ejemplo, Julio Verne me voló la cabeza y con todas esas historias. Pues yo me leía toda esa clase, yo creo que por eso, o sea, mi imaginación empezaba a volar siempre. Pero ya más grande ha sido, digamos que yo, uno de mis autores favoritos en estos momentos es Eduardo Sacheri, que es autor argentino, pues ganador del premio Alfaguara con La Noche de la Usina, que se convirtió en la película de la Odisea de los Giles, en donde actuó, que me sorprendió al actor colombiano Andrés Parra, eh, haciendo, pues, o sea, se ganó un casting haciendo un acento argentino y actuando como el antagonista de la película. Pues este señor cuando escribió también La pregunta de sus ojos, que después se convirtió en El secreto de sus ojos, la película, y se ganaron el Oscar a Mejor Película Extranjera en 2010. Entonces yo leo, ahora estoy terminando uno que se llama Lo mucho que te amé, y o sea, es impresionante la forma tan sencilla y tan espectacular como describe las cosas y lo hace llegar a uno a muchas cosas. Y pues lógicamente acá tenemos también que he leído Juan Gabriel Vázquez, un gran amigo también que es Miguel Mendoza Luna, que pues inclusive por acá tengo uno que me encantó, que es este que se llama, este se llama Chicas Asustosas y Además Hermosas, que fue obra ganadora del Concurso Nacional de Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad Central. Es un libro de cuentos de chicas y es ilustrado por Cindy Elefante, que es una ilustradora colombiana muy buena. Entonces, digamos, yo leo a Miguel y yo quiero ser como Miguel, quiero ser mejor que Miguel. ¿Sí? Imagínate. Es una cosa para mí, eso. Y tengo también otro gran amigo, Nando López, que es un escritor español, que sus historias son juveniles, pero son LGBT. Y me encanta la forma en que escribe, la forma en que se dirige al público juvenil. Él también fue profesor y uno quiere, pues, ir hacia allá, hacia lo que escriben estos señores que realmente me tienen impresionado. Entonces, esas son como mis influencias realmente. Espero le haya quedado
le ha dado respuesta a la pregunta de Julián de Otelo. Ah, Antonio, bueno, acá, perdóname, acá tengo otro, perdón que es que yo le hago propaganda aquí a los autores colombianos. Este de Atrapada en la Red de Albeiro Chavarría, un gran escritor colombiano con el que voy a tener el gusto, creo que es el 22 de octubre, creo que voy a estar con él. Eh, y pues también pues para que lo lean porque es un excelente escritor y pues ahí vamos como todos de la mano en esa tendencia de ya, escribir para los jóvenes. ya que le está haciendo publicidad a Albeiro, pues yo también hago mi cuña. El domingo 11 voy a estar con Albeiro Echavarría a las 3 de la tarde presentando justamente Atrapada en la Red. Un libro también muy vigente, con una historia encantadora, desgarradora y aparte también muy dolorosa, y es un tema que me está completamente alejado de lo que estamos viviendo ahorita con tanta virtualidad, ¿no? Antonio, para finalizar, cuéntanos entonces en qué vas, en qué hay nuevo para nosotros, los lectores, los apasionados de la obra de Antonio Ortiz. Cuéntanos, ¿qué se viene? Bueno, yo tengo lo que sucede, yo tengo que agradecerle a la pandemia un poco que como creo que fuera de cámara te contaba a ti y a Cami pues que había estado, esto me había ayudado como a sentarme a cerrar, a poder terminar varios manuscritos que tenía porque por muchas razones, digamos los eventos, los viajes a diferentes, yo te cuento, yo he visitado, yo más o menos la cuenta iba por encima de los 1000 colegios en diferentes países, en Colombia, mejor dicho, con decirte solo una cosa, el año pasado entre junio y julio visité 100 colegios entre Colombia y Perú. Uf, Entonces, eso es una cosa así, son jornadas muy largas, desde muy temprano en la mañana, y a veces, pues hay por ahí varios promotores de Panamericana que no me dejan dormir bien y me hacen levantar a las 5 de la mañana para ir a algún lado y a veces terminamos 8 o 9 de la noche, jornadas de hasta 14 horas, en donde a veces almorzamos tipo 3 4 de la tarde o 5 llegamos a comer algo y arranque para un lado y para el otro. En el año pasado me acuerdo en Villavicencio que tuvimos una jornada desde las 6 de la mañana, eran las 9:30 de la noche cuando terminamos un taller de padres y de ahí 5 horas por carretera hasta Yopal. uf, Que llegamos, nos tocó, bueno, quien iba conmigo, que era el promotor de esa zona, me dijo, maestro, qué pena, pero pues iba manejando y me dijo, no, yo tengo que dormir un rato porque si no nos vamos a estrellar. Y nos tocó parar en la carretera y él se durmió ahí como 2 horas. Yo sí no, del miedo no, del miedo no dormí. Y después llegar a las 4 de la mañana a Yopal y a las 6 otra vez levantado para ir para ir a un colegio. Entonces como son muchas cosas, normalmente no tiene uno tiempo para sentarse realmente a escribir. Y yo por acá tengo, es que tengo un reguero acá, pero yo he venido trabajando en varios proyectos. Uno de esos proyectos es que te contaba, Mientras el alma duerme, que es un libro romántico, nunca me había atrevido a hacerlo, me lo habían pedido en Perú, está en stand-by porque pues por toda esta situación pues ha sido como difícil, pero era porque, digamos, pues hay colegios que no quieren, digamos que los papás todavía les cuesta que estas obras entren a su plan lector, entonces querían algo más blanco, más transparente, y yo hice una historia que tiene que ver conmigo. El personaje se llama Antonio, el personaje básicamente sí, soy yo, con muchas cosas que pasaron cuando mi adolescencia, pero lo traigo a 2018-2019 y pues está contado es este chico que es un bully completo, que así era, o sea, son las cosas que cuento, y tiene que quedarse encerrado por 16 horas en una librería con sus víctimas preferidas.
Y de ahí nacen muchas cosas, de ahí nacen una cantidad de cosas, nace el amor, nace una amistad, entonces se va dando, es una historia bonita, realmente pues le apunté a eso como para descansar por ahí por ese lado. Y también hoy precisamente estaba aprovechando estas vacaciones de semana de receso, estaba dándole desde por la mañana a eh, a un libro que se llama La lluvia guarda secretos y que tiene que ver con los trastornos alimenticios. Uf, Un tema brutal tema. que yo no había tocado. Y hay un libro infantil que escribí para un trabajo que tenía, mi hija está estudiando ilustración en Buenos Aires y en la Universidad de Palermo y me pidió un trabajo para un trabajo que ella tiene que hacer, que es un libro, y si, creamos un libro que todavía no tiene título, la verdad, pero que es un libro sobre un pajarito que no sabe cantar y bueno, es muy bonito, es un libro para niños que aspiro a que salga algún día. Y además de eso, tengo que he venido trabajando muchísimo. Muchas Eh, ideas, así, ideas. además de eso, estoy trabajando un libro con mi esposa, que también es escritora, Sí. que es un libro LGBT, que es un libro que se llama Descubriendo a Miranda. Y pues que eso es un tema que no había tocado, pero que pues pensé, pues el matrimonio es para eso también, es una sociedad, entonces quisimos trabajar esa historia y ahí vamos, ella va haciendo unas cosas, yo voy haciendo otras. Y hay un libro que hace muchísimos años empecé, que es una trilogía que se llama, que lo tengo por acá, pues, o sea, tengo acá algunas de las notas de eso. Es un libro que se llama Walpurgis, y Uf, acá bueno, no sé si se puede, si se alcance a ver, pues son como las notas que tengo de Walpurgis, que es, Walpurgis es el Día de las Brujas eh, en Alemania, ¿sí? Y bueno, yo trabajo en el Colegio Andino, que es el Colegio Alemán de Bogotá, y este es casi como un homenaje al colegio también, pero es la historia de un chico que sufre, que es, que es sordo, bueno, se está quedando sordo y tiene unos audífonos. Yo tengo que confesar algo, que yo soy sordo del oído izquierdo, y tengo un audífono, normalmente siempre es lo que me permite comunicarme bien. Y entonces estoy trabajando, siempre ha sido mi sueño el poder publicar un libro de fantasía. Y esta es una historia a la que yo le apunto que tiene ¿cómo se llama eso? Tiene eh, mitología vasca, mitología germana, mitología chipcha, mitología inca y maya reunidas uf. en eso. Eh, y quiero arriesgarme a ver qué pasa y a ver espero que alguna editorial después confíe en ese trabajo y que lo podamos sacar y que podamos hacer un trabajo muy bonito, porque también no solamente sería para chicos más pequeños, sino para todo el mundo que le guste, que le guste la fantasía en ese sentido. Y yo quiero que sea eso, que sea esa literatura fantástica y que me saque un poco de solamente los problemas adolescentes, porque también quisiera entretener. Entonces, vengo con todos estos trabajos, espero que, digamos, este es igual porque no lo llevo por ahí por un 60%. Hace 3 años le estoy dando al libro, no he podido dedicármele, prometo que en todo el 2021 me voy a dedicar a este libro exclusivamente. Por favor, eh, por favor. por eso tengo la fecha del 31 de diciembre para terminar todo lo demás que tengo, que realmente es, sí, estoy a capítulo y medio, 2 capítulos de terminarlos. Y este sí, todo 2021 me dedicaré a trabajar en ese, porque pues lógicamente son 3 libros, no es tan fácil.
tenemos al escritor más leído del país para largo entonces, el escritor juvenil más leído del país para largo con todas esas historias. Ojalá, auguro muy buenos deseos para las obras, igual sin duda alguna el talento está. Antonio, me voy despidiendo, vamos cerrando esta conversación, espero les haya gustado. Antes, mis agradecimientos a la Editorial Panamericana por esta oportunidad. Antonio, muchas gracias, mucha admiración, mucho respeto, el cariño es impresionante y aquí Gracias. acabo de cumplir un sueño al estar con vos y No, poder Anto, compartir con todos estos un para poco mí así. lo que es la obra. Para mí ha sido muy bacano el que haya podido compartir este momento contigo también. Quiero, por ahí vi un comentario de un gran amigo, una persona a quien quiero muchísimo, que es Esteban Parra, que también tiene su blog y que escribe. Bueno, con Esteban nos conocemos ya hace algunos años y fue la primera persona, aparte pues de aquí de mi esposa, fue la primera persona que leyó el manuscrito de este libro y quien hizo algunos, haciendo la evaluación y digamos ayudándonos un poco, Esteban me hizo sugerencias que algunas las tomé en cuenta y que se modificaron para que después saliera este libro, que es un libro que a él lo toca también de manera muy personal y pues es algo muy bonito. Entonces, no, un abrazo para todos, para Dani, para Otelo Le, para todas las personas que están acá, para ti, gracias a Panamericana y gracias a Cami que también ha hecho posible esto y bueno, esperemos que nos veamos muy pronto en otra situación. Esta fue la charla entonces en el marco de la Fiesta Libre de la Cultura 2020 de la Ciudad de Medellín con Antonio Ortiz. Un abrazo a todos y que estén muy bien.